Desde que comenzó a circular el rumor de que Irving Chucky Lozano podría convertirse en nuevo jugador del Toluca, algo cambió en el ambiente alrededor de los Diablos Rojos. No fue una noticia cualquiera, no fue un simple chisme de mercado, fue como una sacudida directa al corazón de la afición escarlata, esa que siempre sueña en grande pero pocas veces se atreve a imaginar algo de esta magnitud. De repente, en cada conversación futbolera, en cada puesto de garnacha cerca del estadio, en cada grupo de mensajes, el nombre de Chucky empezó a mezclarse con el escudo del Toluca como si fuera una combinación destinada a incendiar la ilusión de toda una ciudad. Como aficionado del Toluca, es imposible no sentir calambre de emoción solo de pensar en Chucky Lozano vestido de rojo, pisando el césped del Nemesio 10, con la mirada fija en la portería rival y la afición empujando desde la tribuna. La idea por sí sola parece sacada de un videojuego o de un modo carrera de fantasía, pero el rumor insiste, se repite, se fortalece, y cada vez hay más voces que aseguran que el acuerdo estaría prácticamente encaminado, aunque todavía envuelto en secretismo y cautela por parte de la directiva. En las calles de Toluca se respira ese ambiente de expectativa que se genera cuando algo grande puede estar por suceder. La gente platica mientras toma café, mientras espera el camión, mientras camina por el centro, y siempre se termina llegando al mismo punto. ¿Será que de verdad los Diablos se animaron a traer a una figura del tamaño de Chucky, un jugador que ha brillado en Europa, que ha sido clave con la selección mexicana y que normalmente se relaciona con clubes de la élite continental? La simple posibilidad coloca al Toluca en una nueva dimensión dentro del mapa futbolístico. Hay quienes aseguran que la negociación comenzó con una llamada discreta, un acercamiento en silencio en el que el proyecto deportivo del Toluca fue presentado no solo como un regreso al país, sino como un reto serio para pelear títulos, revivir la grandeza del club y darle a Chucky un papel central, casi protagónico, dentro de un proyecto armado a su alrededor. Esa versión cuenta que la directiva escarlata no se presentó como un equipo más de la liga, sino como una institución decidida a recuperar su lugar histórico, y que vio en Lozano la pieza perfecta para encender de nuevo el fuego en el infierno. También se comenta que el factor emocional podría ser determinante en esta historia. Después de varios años en Europa, lejos de la familia, de las tradiciones y del calor de la afición mexicana, un regreso a casa con un papel estelar en un club histórico puede resultar muy atractivo para cualquier jugador. En ese contexto, el Toluca habría aprovechado para ofrecer algo que va más allá del dinero, la oportunidad de convertirse en el rostro principal de un proyecto, en el símbolo de una nueva etapa, en el jugador que la afición recordaría como aquel que devolvió el miedo al Nemesio 10. Los rumores más atrevidos hablan incluso de que ya existiría un principio de acuerdo, de que los términos deportivos estarían casi cerrados y que únicamente faltarían detalles financieros y de duración del contrato. Se menciona que Toluca estaría dispuesto a hacer una de las inversiones más fuertes de su historia reciente, rompiendo esquemas internos y demostrando que la directiva está lista para competir a la par de los grandes clubes del país a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones. Nada de eso está confirmado, pero el simple hecho de que se hable así de los Diablos en el mercado ya es un mensaje poderoso. Para la afición choricera, imaginar a Chucky arrancando por la banda, encarando con esa velocidad característica y soltando disparos cruzados bajo el cielo de Toluca se ha convertido en una especie de escape emocional. Después de temporadas con altibajos, con momentos de buen fútbol pero sin la constancia necesaria para coronarse, la llegada de una figura de ese calibre sería como encender todas las luces del estadio al mismo tiempo. No se trata solo de sumar un jugador, sino de enviar una señal de ambición, de decirle a la liga entera que Toluca está dispuesto a levantarse. En redes sociales, la conversación se ha vuelto un hervidero de memes, montajes y mensajes de ilusión. Se ven imágenes editadas de Chucky con la camiseta escarlata, celebrando goles frente a la barra, levantando trofeos, abrazando a sus compañeros con el escudo del Toluca en el pecho. Aunque todos saben que son montajes, nadie puede evitar sentir un escalofrío cuando se ve esa combinación de colores y ese rostro que tantas veces han disfrutado con la selección. La afición se ha apropiado del rumor y lo ha convertido en una campaña de deseo colectivo. Hay quienes, con un poco más de cautela, recuerdan otros rumores grandes que nunca se concretaron, fichajes que parecían seguros y terminaron escapándose a última hora. Pero incluso esos aficionados más escépticos reconocen que esta vez el ruido es distinto, más insistente, más estructurado, como si detrás hubiera algo más que solo inventos de mercado. Se habla de reuniones, de intermediarios, de pláticas con el entorno del jugador, de un proyecto detallado que habría llamado la atención del propio Lozano. Dentro del análisis deportivo, imaginar a Chucky encajando en el esquema del Toluca despierta un montón de posibilidades. Su capacidad para jugar tanto por derecha como por izquierda, para moverse entre líneas, para explotar espacios a la espalda de la defensa, le daría a los Diablos una versatilidad ofensiva que hace tiempo no se ve en el equipo. Los revulsivos desde la banca, las variantes tácticas y la presión constante sobre las defensas rivales podrían convertir al Nemesio 10 en una verdadera pesadilla para cualquier visitante.
En la tribuna ya se sueñan cánticos personalizados, banderas con la imagen de Lozano, mantas gigantes recibiéndolo en su primer juego en casa. La cultura de la afición del Toluca, apasionada pero muchas veces subestimada a nivel nacional, vería en el fichaje de Chucky una reivindicación, una muestra de respeto, un mensaje de que su club también puede atreverse a dar golpes de autoridad en el mercado y atraer a figuras que normalmente se relacionan con las plazas más mediáticas del país. En paralelo, comienzan las comparaciones con otras grandes figuras que han pasado por el club y que dejaron huella en la historia escarlata. Se habla de cómo encajaría Chucky en la lista de ídolos, de cómo su nombre podría, con el tiempo, sumarse al de aquellos jugadores que marcaron épocas, que levantaron trofeos y que convirtieron al Toluca en sinónimo de respeto y temor. Es un debate adelantado, sí, pero forma parte de la manera en que la afición procesa la magnitud del rumor. La posible llegada de Lozano también tendría implicaciones claras en el vestidor. La presencia de alguien con experiencia internacional, acostumbrado a partidos de altísima exigencia, podría elevar el nivel competitivo interno. Los jóvenes canteranos tendrían un referente directo, alguien a quien observar de cerca los entrenamientos, alguien que ya vivió el sueño que muchos tienen y que podría compartir consejos, hábitos de trabajo y mentalidad ganadora con el resto del grupo. En términos de imagen, el impacto sería gigantesco. Patrocinadores, medios de comunicación, plataformas digitales, todos voltearían la mirada hacia Toluca. Los Diablos Rojos pasarían de ser un equipo respetado a convertirse en una de las historias más seguidas del fútbol mexicano, especialmente si el rumor se confirma y Chucky no solo firma, sino que se convierte en el estandarte de un proyecto ambicioso. La venta de camisetas, productos oficiales y contenidos relacionados con el club se dispararía de manera casi natural. Los analistas también señalan que un movimiento de este tipo podría detonar una especie de reacción en cadena dentro de la propia liga. Si Toluca es capaz de cerrar un fichaje de esta magnitud, se enviaría un mensaje a otros jugadores mexicanos en Europa, mostrándoles que existe un camino de regreso al país que no implica necesariamente dar un paso atrás, sino encontrarse con proyectos serios que aspiran a competir en lo más alto. En ese sentido, Chucky podría convertirse en una especie de pionero de una nueva tendencia. Claro que el tema económico es clave en toda esta especulación. Se habla de un esfuerzo extraordinario por parte de la directiva, de la participación estratégica de patrocinadores, de un contrato que combinaría salario competitivo con incentivos por desempeño, objetivos deportivos y posibles bonos por títulos conseguidos. Nada de eso se ha confirmado, pero forma parte del rompecabezas que la afición intenta armar en su mente cada vez que sale una nueva pista sobre la negociación. La ciudad misma parece prepararse, aunque sea de manera simbólica, para la posibilidad de recibir a una figura como Chucky. Los vendedores alrededor del estadio ya imaginan playeras con su nombre, bufandas especiales, tazas, gorras, todo el arsenal que suele rodear a un fichaje bomba. Los pequeños negocios, que muchas veces dependen del movimiento que genera cada partido, se ilusionan con estadios llenos, con filas interminables y con una temporada en la que cada juego en casa se sienta como un evento imperdible. Entre la afición también circulan historias de encuentros pasados con Chucky, anécdotas de cuando lo vieron jugar con la selección, de goles que gritaron frente a la pantalla, de noches mundialistas en las que su nombre se quedaba grabado en la memoria. Ahora, la idea de que ese mismo jugador pueda ser el encargado de levantar a los Diablos parece casi un regalo del destino para quienes han estado apoyando al equipo en las buenas y en las malas. En el entorno futbolero nacional, no falta quien vea con cierta sorpresa que sea precisamente el Toluca el club relacionado con un fichaje de este tamaño y no alguno de los que normalmente acaparan los reflectores. Pero esa sorpresa, lejos de molestar a la afición choricera, se siente como un motivo de orgullo, como una forma de decir que el club sigue vivo, que tiene ambición y que no está dispuesto a resignarse a ser solo un actor secundario en la película del fútbol mexicano. El factor deportivo también se analiza desde la perspectiva de la competencia interna en la liga. Con Chucky en sus filas, Toluca podría convertirse en uno de los equipos más temidos al contragolpe, aprovechando la altura de la ciudad y el ritmo intenso que suele imponer en casa. Los rivales tendrían que replantear sus planteamientos tácticos al visitar el infierno, sabiendo que cualquier espacio concedido en la banda podría convertirse en una oportunidad letal. Al interior del club, según cuentan las versiones que circulan, la idea no es solo traer a Lozano por su nombre, sino rodearlo de un plantel competitivo, equilibrado, que le permita explotar todas sus virtudes. Se habla de ajustes puntuales en la plantilla, de refuerzos en posiciones clave y de un cuerpo técnico dispuesto a construir un esquema que potencie al máximo el desequilibrio y la velocidad del mexicano, sin descuidar la solidez defensiva que el equipo necesita para pelear en fases finales. La afición, por su parte, ha comenzado a adoptar una especie de ritual cada vez que sale una nueva actualización del rumor. Muchos revisan constantemente las noticias, otros siguen cuentas especializadas en fichajes, algunos se aferran a cualquier gesto, publicación o mensaje que puede interpretarse como una pista de que la operación va en buen camino.
Cada silencio se analiza, cada declaración se desmenuza y cada guiño se convierte en tema de conversación. Algunos aficionados se imaginan el momento de la presentación oficial, ese día en el que el estadio abriría sus puertas no para un partido, sino para recibir a su nueva estrella. Visualizan a Chucky caminando sobre el césped, saludando a las tribunas, besando el escudo, quizás soltando unas palabras a la afición, prometiendo entrega total y comprometiéndose a dejar el alma en cada jugada. Esa escena, aunque todavía vive solo en la imaginación, se ha repetido tantas veces en la mente de los hinchas que casi parece real. No faltan los debates sobre en qué posición exacta debería jugar Lozano dentro del esquema de los Diablos. Hay quienes lo quieren abierto por izquierda, cortando hacia adentro para rematar con pierna derecha. Otros lo prefieren por derecha, aprovechando su capacidad de llegar hasta línea de fondo y mandar centros peligrosos. También están los que se atreven a imaginarlo más libre, flotando detrás del 9, con libertad total para moverse y encontrar espacios entre líneas, haciendo daño por sorpresa. En medio de tanta ilusión, también aparece la voz de la prudencia, aquella que recuerda que en el fútbol nada está cerrado hasta que se firma, hasta que el jugador se pone la camiseta y se oficializa el anuncio. Muchos hinchas han aprendido, a base de decepciones, que es mejor no dar nada por hecho hasta ver la foto en las redes del club. Sin embargo, incluso esos aficionados más cautos reconocen que soñar con esta posibilidad le ha devuelto una chispa especial a los días previos al arranque de la temporada. La relación de Chucky con la afición mexicana también juega un papel importante en el imaginario colectivo. No se trata de un jugador cualquiera, sino de alguien que ha generado emociones profundas con la selección, que ha despertado gritos, lágrimas y abrazos en miles de hogares. Traer esa conexión emocional al día a día de un club como Toluca sería prácticamente unir dos corrientes de pasión que hasta ahora se encontraban solamente en escenarios internacionales. El rumor también ha servido para unir aún más a la comunidad de aficionados escarlatas. En lugar de concentrarse en divisiones internas o críticas entre ellos, muchos han canalizado su energía en compartir la ilusión, en debatir alineaciones, en pensar cómo podría ser la temporada con Chucky como referente. De cierta manera, este posible fichaje se ha convertido en un punto de encuentro, en una causa común para soñar todos juntos con un Toluca protagonista. Desde fuera, algunos comentaristas sugieren que, si Toluca logra cerrar esta operación, obligará al resto de la liga a recalibrar sus expectativas respecto al club. Ya no podrían verlo solo como un rival incómodo en liguillas, sino como un candidato serio al título desde el primer minuto del torneo. A partir de ahí, cada partido de los Diablos sería observado con lupa, y cada actuación de Lozano se convertiría en tema central de análisis en programas deportivos y mesas de debate. Dentro de la afición, hay quienes aprovechan este momento para recordar que Toluca tiene una historia rica, llena de títulos y grandes jugadores, y que un fichaje como el de Chucky no sería un golpe aislado, sino una forma de reconectar con esa identidad ganadora que ha marcado al club en distintas épocas. No se trata solo de una ilusión pasajera, dicen, sino de un paso coherente con lo que Toluca ha sido y quiere volver a ser en el panorama futbolístico. El posible impacto en torneos internacionales también se menciona con frecuencia. Con una figura como Lozano, el Toluca no solo buscaría dominar a nivel local, sino presentarse en competencias continentales con una carta de presentación mucho más intimidante. Enfrentarse a equipos de otros países con un jugador de ese calibre en la plantilla cambiaría por completo la manera en que los rivales se preparan y respetan a los Diablos. Una de las cosas que más se repite entre los hinchas es la idea de que, si este rumor se convierte en realidad, el Nemesio 10 volverá a ser ese estadio en el que nadie quiere jugar, el famoso infierno donde el rival siente el peso de cada grito, de cada silbido, de cada mirada desde la tribuna. Sumado al talento de Chucky, esa atmósfera podría ser un factor determinante en muchos partidos clave, inclinando la balanza a favor del equipo en los momentos más complicados. También se habla del impacto que tendría este movimiento en los niños y jóvenes aficionados del Toluca. Para muchos de ellos, ver a un ídolo de la selección jugando semana a semana con la camiseta del equipo de sus amores podría marcar su relación con el club para toda la vida. Sería la clase de recuerdo que se cuenta años después, con orgullo, diciendo que estuvieron ahí cuando todo comenzó, cuando Chucky llegó al infierno para encenderlo como nunca. Los técnicos y exjugadores que opinan sobre el rumor suelen coincidir en que Lozano todavía tiene mucho fútbol por delante y que un regreso a la liga, en un entorno que lo valore y le dé protagonismo, podría ser el escenario ideal para ver su mejor versión. Desde esa perspectiva, el Toluca se presenta como una opción lógica, un club con ambición, con historia y con una afición exigente pero leal, dispuesta a arropar a su nueva estrella en cada juego. Mientras tanto, la directiva se mantiene en silencio, lo que solo alimenta aún más la especulación. Cada comunicado oficial que no menciona el tema, cada publicación en redes que evita cualquier referencia directa, se interpreta como una señal de que algo importante se cocina detrás de cámaras.
La ausencia de desmentidos rotundos también es leída por muchos como una pista de que el rumor no es humo vacío, sino que tiene una base real. En el entorno del jugador, según se comenta, también habría apertura para escuchar propuestas serias, proyectos que no vean a Chucky solo como un nombre para vender camisetas, sino como un líder dentro del campo y del vestidor. Si el Toluca ha logrado transmitir ese mensaje, estaría dando un paso clave para convencerlo de que su siguiente gran reto deportivo podría estar precisamente en el infierno escarlata. La ilusión crece con cada día que pasa sin que el rumor se desvanezca. Lejos de apagarse, la versión de que Chucky Lozano podría convertirse en jugador del Toluca se ha mantenido viva, resistiendo el paso de las horas y la llegada de nuevas noticias de mercado. Esa persistencia es, para muchos, la prueba silenciosa de que hay algo concreto detrás de tanta especulación y de que no se trata solo de un capricho pasajero de los medios. Como aficionado del Toluca, uno aprende a equilibrar el corazón y la cabeza, la ilusión y la prudencia. Pero hay ocasiones en las que el fútbol invita a soñar más alto de lo habitual, y este rumor es una de esas veces. Imaginar al equipo saltando al campo con Chucky como figura central, ver a la afición cantando su nombre, sentir cómo el estadio late al ritmo de sus carreras por la banda, es un ejercicio de esperanza que le da color a la espera. En el fondo, más allá de contratos, cifras y negociaciones, lo que mueve toda esta historia es el deseo de ver al Toluca regresar a la cima, de verlo competir sin complejos, de sentir que la institución está dispuesta a hacer lo necesario para darle a su gente un equipo a la altura de su pasión. En ese escenario, la posible llegada de Chucky Lozano no es solo un fichaje, es un símbolo de ambición, un mensaje de que los diablos quieren volver a encender el infierno y quemar de nuevo a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Y mientras no haya un anuncio oficial que diga lo contrario, la afición seguirá soñando con ese día en que las puertas del estadio se abran, las cámaras se enciendan y el mundo entero vea lo que en Toluca llevan semanas imaginando: a Irving Lozano, el famoso Chucky, posando con la camiseta escarlata, sonriendo ante la prensa y lanzando una mirada cómplice a la tribuna que, desde ese instante, estaría lista para adoptarlo como uno de los suyos para siempre.